Vamos a ver un ejemplo más de regulador Zener. Tenemos aquí en la figura el esquema típico del regulador. Podemos ver que tiene un voltaje de entrada de 30 volts, una resistencia limitadora, el diodo Zener y la resistencia de carga. Vemos en este caso que la resistencia de carga es variable. Los datos que tenemos del Zener los mostramos acá. Se nos está diciendo el BZ. Recordemos que el BZ es a IZT, es la especificación que viene en la hoja de datos. Y las cotas inferior y superior de la corriente del Zener para que opere en esa región, para que regule en polarización inversa. IZK 5 mA, IZM 200 mA. El problema nos pide determinar R, que es la resistencia limitadora, no la conocemos. Y una vez conocida R, vamos a determinar el rango permisible de RL, de tal forma que el Zener opere en su función de regulación, o sea que el circuito funcione como regulador. Entonces, partiendo de los datos del Zener, tenemos un conjunto de datos y notamos que no tenemos la resistencia del Zener ni la potencia, ¿no? O sea que viene normalmente en la hoja de datos, son los datos típicos. Pero conocemos la característica corriente contra voltaje del Zener. Entonces, ¿qué modelo vamos a utilizar de acuerdo a los datos que tenemos? Pues, si recordamos, esta es la característica, corriente de ánodo, voltaje de ánodo a cátodo. No conozco la resistencia, pero conozco la corriente IZK e IZM. Entonces, bajo estos datos, vamos a trabajar con esta curva. Es lo que nos resultaría. No conocemos la resistencia, entonces este pedazo o este trozo es una horizontal. Entonces aquí tenemos que esto es IZK igual a 5 mA y tenemos por aquí y ZM igual a 200 mA. Estamos trabajando con un modelo ideal, pero con resistencia nula. Este lado pues es polarización directa. Este sabemos que es igual que el diodo rectificador. Entonces, como una regla práctica, pues de los datos que tenemos del Zener y del problema en sí, pues lo primero es saber qué modelo voy a utilizar del Zener, cuál me conviene más. Y esto pues ya es a criterio del que está calculando o el que está diseñando. Entonces, partiendo de que conocemos este comportamiento y con los datos hemos del problema, vamos a utilizar este modelo. Muy bien, vamos a resolver primero el inciso A en este orden porque el inciso B depende de haber resuelto primero A, o sea, tener determinada la resistencia limitadora. Esto en un principio no lo conocemos. Muy bien, ¿cómo calculamos la resistencia limitadora? Bueno, la resistencia limitadora, pues con las leyes conocidas de circuitos, pues va a ser esta B', que es el voltaje de entrada, menos el voltaje del Zener, entre la corriente total que circula por el circuito, que es la que circula por la resistencia limitadora, que es esta, IT, es la que sale de la fuente y pasa por la resistencia. Conozco V', que es el voltaje de entrada, sí lo conozco. BZ lo conozco, sí, porque es el voltaje especificado en el problema para el Zener y al cual quiero fijar la carga para el rango de regulación. Pero IT no lo conozco. ¿Cómo determino IT para poder resolver esto? Pues vamos a llevar el Zener a la peor condición con respecto a la corriente, pero que todavía siga regulando, y esto es que circule por él la corriente máxima de 200 miliamperes. ¿Y esto qué tiene que ver con la carga? ¿Qué valor de RL le correspondería? Pues esto ocurre cuando RL tiende a infinito
Y esto ya en forma práctica, pues es un circuito abierto, que es lo mismo que si cortara acá y retiro la carga y lo dejo en circuito abierto, o sea que no hay carga, ¿no? Pero podemos modelarlo como que es a infinito. O en un caso práctico podría ser que estando la carga conectada, pues por alguna cuestión mecánica de unión entre conductores, pues se presente un circuito abierto, ¿no? Y entonces el circuito queda protegido y el Zener, a través, más que nada el Zener, a través de la resistencia limitadora. Pues en pocas palabras es el circuito abierto lo que nos interesa para llevar el Zener a la peor condición, pero estando todavía operando como regulador. Entonces, esta ahí que nos interesa es de 200 miliamperes. ¿Ok? Entonces, IT es igual a IZM, que es igual a 200 miliamperes. Ya conocemos todo. Entonces, R simplemente es 30 volts menos 20 volts del Zener entre 200 miliamperes. Y esto nos debe dar 50 ohms. Y ya tenemos el valor de la resistencia limitadora. O sea que si la carga llegara a presentarse con circuito abierto o no hubiera carga, al Zener no le pasaría nada, porque estaría trabajando todavía dentro de sus límites permisibles, en este caso IZM 200 miliamperes. Entonces, esto contesta el inciso A. Y ya tenemos un avance. Para el inciso B, nos pide determinar el rango de RL. Y entonces nos vamos a situar en este nodo, el nodo K, que le estoy llamando en este momento. Ya tenemos que IT es la corriente que sale de la fuente y pasa por la resistencia limitadora. Y esta a su vez se reparte en la corriente del Zener y en la corriente de la carga, IL o IRL. Bueno, yo le puse IL. Entonces, si aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff en ese nodo K, pues vamos a tener que la corriente total menos la corriente del Zener menos la corriente de la carga debe ser igual con cero. Pero esto es válido para cualquier escenario posible. Queremos particularizarlo para el escenario en el que está operando como regulador, el Zener me refiero. Entonces, esta parte de IT ya la tenemos bien determinada, de hecho ya la hicimos arriba, ¿no? La voy a repetir aquí. Es B menos BZ entre R, y esto pues es esto, menos IZ. IZ la tenemos conocida, pero a través de un rango del cual conocemos sus límites, que son IZK e IZM, o sea que es una infinidad de valores de IZ, pero determinada en un intervalo con límites conocidos. Menos BZ, la carga vemos que está en paralelo con el Zener, no tenemos resistencia del Zener o la estamos asumiendo nula, o sea que está una conexión franca en paralelo, carga con Zener. Entonces BZ entre RL, y esto es igual con 0. Muy bien, igual con 0. O sea que esto es esto. Y ya está particularizada esta ecuación para el escenario que nos interesa, que repito, es el Zener operando como regulador en estos límites de IZK e IZM. Muy bien, ¿qué es lo que sigue? Pues queremos calcular el rango de RL, pero que siga operando como regulador. Todo el circuito y obviamente el Zener. Entonces, nos falta ahora despejar RL de esta ecuación, que es un simple despeje algebraico. Y entonces vamos a tener dos casos. Voy a escribir por acá. Caso 1, cuando IZ es igual a IZK, que es igual a 5 miliamperes. Si hacemos el despeje, lo que nos va a quedar es una resistencia de carga igual a 102.6 ohms. Y ya tenemos ese escenario. Repito, solamente un despeje. Hay que despejar RL y poner los valores que ya están todos conocidos. Entonces, la recomendación es que lo hagan para que obtengan el resultado que estamos obteniendo aquí
aquí en la pizarra. Y tenemos otro caso. ¿Qué va a pasar cuando? Esto es B. Bueno, ya lo tengo especificado arriba. Cuando IZ es igual a IZM. Y esto es igual a 200 miliamperes. Aquí podríamos volver a hacer la ecuación, bueno, volver a meter datos con el despeje para RL, pero esta es una condición que impusimos desde el principio y sabemos que RL para este caso va a ser 200 infinito, perdón, va a tender a infinito. Entonces, esa condición la impusimos cuando calculamos R, o sea que nos va a dar, o sea, bajo la condición de que IZM es 200 miliamperes, se puede hacer el despeje con RL y van a ver que se indetermina la ecuación que quieren resolver. Pero ya no lo hago acá porque ya lo habíamos hecho, de hecho lo impusimos aquí. Aquí está. Desde el inciso A ya sabíamos que RL es una resistencia infinita para que circule por el Zener IZM de 200 miliamperes. Entonces aquí RL tiende a infinito. Muy bien. Entonces ya hemos terminado de hacer los cálculos del inciso B, pero todavía no hemos contestado. Entonces, ¿cuál sería la respuesta del inciso B? Nos pide un rango, entonces debemos contestar con un rango o con algo que se entienda como un conjunto de valores. Entonces, RL va a ser mayor o igual a 102.6 ohms. Esto es lo que ya contesta el enunciado. O sea que las respuestas de este problema son 50 ohms para el inciso A y RL mayor o igual a 102.6. Con esto ya decimos que puede ser hasta circuito abierto. Valores menores de 102.6, el circuito no funciona como regulador y estamos ante otro escenario que no hemos calculado acá, pero lo que nos pide el problema es solamente calcular para el escenario de regulación y proteger el circuito con la resistencia limitadora. Muy bien, con esto concluimos el ejercicio. Espero haya quedado entendido.